Buenos días, licenciada. Buenos días. Buenos días, Licen. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Buenos días. Ya, chicos, vamos a esperar a ver si es que se conectan más compañeros porque están solo 11, entonces esperemos. Bueno, hasta eso, chicos, a ver si se conecta alguien más. Nos vamos a la página. A ver, estábamos nosotros, si ustedes recuerdan, estábamos realizando ejercicios en la página 13 y quedó pendiente 1. Entonces, hoy vamos a trabajar en ese ejercicio y necesito que estén con bastante atención para que lo puedan entender. Los que puedan ayudarme encendiendo la cámara, gracias. Si no, me siento que hablo solita. Toditos están con las cámaras apagadas. Ya, muchas gracias. Ya ven que sí pueden. Listo, a ver, chicos. Entonces, en la página 13 hay un ejercicio. A ver, sería en la página... Nosotros trabajamos del 6, trabajamos el 7 y por último nos queda el número 8. El número 8 es un ejercicio... Ya ven, ahorita se conectan los demás compañeros. Bueno, el número 8 es un ejercicio en donde el plano es inclinado. Nosotros hemos estado trabajando solo en planos horizontales. Sí, solo en planos horizontales. Pero ahora tenemos uno en plano inclinado. Cuando tenemos en plano inclinado, tenemos que hacer otro tipo de análisis. Es parecido, pero los dibujos son diferentes. Entonces, hay que poner mucha atención aquí. Listo, vamos a leer el ejercicio número 8. Vamos a completar esas páginas de ahí. Nos dice, un objeto de 5 kilogramos se encuentra deslizándose por una pendiente de 30 grados. Calcule la aceleración que experimente el objeto. Es decir, nos están preguntando cómo cae el objeto, con qué aceleración está bajando.
Yo les había dicho, entonces vamos a hacer todos los pasos que hicimos la semana anterior. Vamos a empezar con los datos del ejemplo. Entonces, vamos con los datos del ejercicio. Y ya se nos van a venir más complejos, pero vamos a ir haciendo uno por uno. Entonces, vamos a poner datos. Un objeto de 5 kilogramos. ¿Qué es 5 kilogramos? Eso. Peso no, el peso no se mide en kilogramos. ¿Qué es 5 kilogramos? Masa. Masa. Es una masa, chicos. Ya les había, verán que yo les insisto muchísimo con las unidades. 5 kilogramos, porque aquí no les dice un objeto de masa 5 kilogramos. No, y en cambio si es que ustedes no, digamos, ya comienzan a hacer solitos los ejercicios, van a cometer errores si no saben las unidades. Se encuentra deslizándose por una pendiente de 30 grados. ¿Qué es 30 grados? ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es 30 grados? Ángulo. Un ángulo, ¿no es cierto? Es un ángulo. El ángulo de 30 grados que lo vamos a representar con esta letra, ¿ya? 30 grados. Esos 30 grados es esto de aquí. Aquí sí ven que aquí está la parte de ángulo, solo que no le han puesto. Eso es 30 grados. Es la inclinación que tiene todo ese plano inclinado. Está inclinado a 30 grados, nos dice. Listo. Calcule la aceleración. Entonces, la aceleración es nuestra incógnita. Como primer paso habíamos puesto eso la semana pasada, que debemos poner nuestros datos. Siguiente paso. El siguiente paso es graficar todas las fuerzas que intervienen en este plano. A ustedes ya les han dado graficando esta B de aquí. ¿Qué es esta B de aquí? Le han puesto otra letra, pero ¿qué es? ¿Qué se graficaba hacia abajo? Siempre vertical. ¿Peso? El peso, ¿no es cierto? Y ahí se pasó algo. El peso, ¿no es cierto? El peso siempre se graficaba hacia abajo, solo que aquí le han puesto la B. Ustedes van a corregirle y van a ponerle una P, la P de peso. Entonces el peso siempre va hacia abajo, siempre vertical. Y este que ya les han graficado aquí también. ¿Qué es esto de aquí? ¿Cómo se llama esa? ¿La normal? La normal, muy bien. La normal. Esas eran las fuerzas que siempre intervenían cuando un cuerpo estaba sentado en una superficie. Siempre iba a haber peso y siempre iba a haber normal. Si ustedes recuerdan, la semana pasada habían otras fuerzas que nos decían, teníamos una fuerza 1, una fuerza 2. En este caso, no tenemos más fuerzas, solo esas dos de ahí. Vamos a pasar todas estas fuerzas al plano cartesiano, al diagrama de cuerpo libre que les había indicado también. Entonces, vamos a hacer al ladito y vamos a graficar nuestro plano cartesiano. Atención con esto. ¿Dónde graficamos la normal? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. Arriba, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerle, aquí voy a ponerle con otro color. Aquí está nuestra normal, ¿ya? Ahí está la normal, justo en el eje. ¿Dónde graficamos el peso? Cuidado con lo que me responden. ¿En qué cuadrante? Les aviso que el peso no va justo en el eje. No va porque ahí yo le veo inclinado. ¿En qué cuadrante va el peso? La cuarta. Muy bien, en el cuarto. ¿Cómo saben? A ver, chicos, para los que se les hace difícil observar, ustedes hagan un plano encima. Siempre el plano tiene que ser en dirección al objeto. Miren en dónde quedó el peso. Si nosotros le vemos desinclinado, se nos va a hacer incómodo. Entonces, miren, el peso nos quedó, como nos dijo un compañero, en el cuarto cuadrante. 1, 2, 3 y 4. Aquí está. Entonces, grafiquémosle al peso. Solo en el plano cartesiano el peso no es vertical. Miren, ya. El peso sería así. Ahí está el peso. ¿Dónde graficamos los 30 grados? Los 30 grados siempre tienen que graficar en dirección a Y.
Siempre que esté cerquita del eje Y, aquí serían los 30 grados. Mira, ya, esos son los 30 grados. Justo coincide esa puntita. Si ven la puntita con esta de aquí. Siempre va a ser así el dibujo del peso cuando es un plano inclinado. Entonces deben tener cuidado en dónde lo grafican. ¿Por qué? Porque si ustedes grafican en otra parte, se van a equivocar en los signos. Entonces ya está el peso. Ya está el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué hacemos? Ahora sí vamos a resolver nuestro ejercicio entonces. ¿Qué fórmula ocupábamos? ¿Quién se acuerda? ¿Qué fórmula ocupábamos para realizar esto? Segunda ley de Newton. ¿Quién me dice que es igual a segunda ley de Newton? Esa ley... Masa por altura, dice. No. Esa ley ya debe estar en su cabecita. Solo es una, verán. Hasta ahorita de física hemos visto una sola, bueno, y la del peso también. La ley que define la fuerza. Ajá, ¿cuál es? Fuerza es igual a masa por aceleración. Muchas gracias, Javier. Fuerza es igual a masa por aceleración. Listo. ¿Se acuerdan que, bueno, yo la semana pasada les había dicho que se divide las fuerzas en X y en Y. Este tipo de movimiento solo se da en X. ¿Por qué? Porque solo baja y sube, ¿no es cierto? Así de forma inclinada. Fuera en Y si es que saltara, ¿sí? Si es que saltara, pero ese se mantiene ahí. Entonces vamos a hacer, ¿se acuerdan que yo les había dicho que como hay muchas fuerzas, hay varias fuerzas, se le pone la letra de sumatoria. Sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué solo en X? Porque el movimiento es solo en X. Ya vamos a ver cuándo utilizamos también en Y. Sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. Les hago una pregunta. ¿Hay alguna fuerza que ustedes observen en el plano cartesiano que esté en el eje X? ¿Hay alguna que esté en el eje X? ¿Qué dicen ustedes? Observen el gráfico. Está facilito de ver ahí. ¿Está ahí alguna fuerza en el eje X? La normal. La normal está en Y. ¿Hay alguna que esté? Respóndanme sí o no. Puede ser que no esté. Miren, esto es X y esto es Y. Cuidado, se equivocan. Ahorita estamos solo con las fuerzas en X. Cero. El peso. El peso. ¿El peso está en X? ¿El peso está en el eje X? Sí. Sí. No está graficado. Yo no le veo que esté así. Si el peso estuviera graficado así. No está. Eje X, no les dije en el cuarto cuadrante, en el segundo, dije en el eje X. No hay ninguna fuerza, chicos, no hay ninguna fuerza. Miren, aquí no hay nada. ¿Qué es lo que pasa aquí? El peso está en el cuarto cuadrante. Yo alguna vez ya les indiqué esto. El peso tiene un poquito de X y un poco de Y. ¿Sí? El peso está en X y en Y. ¿Cómo se llama eso de ahí? Eso se llama componentes del peso. Entonces, miren, ustedes tienen que hacer esto. Ay, no es con la flechita. Tienen que ver, nosotros vamos a tener, el peso tiene esto en X y esto en Y. Esos pedazos tienen X y en Y. ¿Cómo se llama esta componente? PX. Peso en X. Y la de acá, peso en Y. ¿Sí? El peso, como les digo, tiene un poco en X y un poco en Y. ¿Por qué? Porque está en el cuarto cuadrante, está en la mitad de los dos ejes. No es que estén en un eje como, por ejemplo, la normal. La normal está solo en Y, se nota nomás. Pero el peso al estar así, miren, en la mitad, tiene un poquito de X y tiene un poco de Y. ¿Cómo se llaman esos de ahí? Se llaman componentes del peso. Ahora sí, les vuelvo a preguntar. ¿Hay alguna fuerza que esté en el eje X? Con ese gráfico, no. Con el gráfico que ahora ven ustedes. X. PX, muy bien, Javier. Está PX. El peso en X.
¿sí? Cuando estaba solo ahí la P, el peso no está en X, tampoco está en Y, el peso está en los dos. Entonces, por eso tenemos que dividirlo en sus componentes. Peso en X, peso en Y. 2. Ya no hay otra fuerza, ¿no es cierto? El peso en X, PX es positivo porque estén en las X positivas. Fijaránse, entonces es positivo. Dice, X es igual a la masa por la aceleración. Ahora, nosotros no tenemos cuánto vale el peso en X. Nosotros tenemos cuánto vale el peso. Bueno, la masa, pero ya vamos a sacar el peso. Saquemos cuánto vale el peso. Fórmula de peso. ¿Quién me ayuda? Y en sus formularios ya deben estar sacados y decirme, profe, es esta. ¿Cuál es la fórmula del peso? masa por gravedad. Gracias, Javier. Parece que solo el Javier está aquí, chicos. Peso por gravedad. Peso es igual a masa por gravedad. Anoten, siempre les digo anoten en un formulario, anoten, para que me respondan, para que ustedes no se pierdan y sepan dónde está. Listo. ¿Cuánto vale la masa? ¿Cuánto 5 vale? kilogramos. 5, ¿no es cierto? 5. ¿Cuánto vale la 5 gravedad kilos. del planeta Tierra? Igual la gravedad, no se les den el ejercicio, sino ustedes eso ya deben saber. ¿Cuál es la gravedad? 9.8. Muchas gracias, 9.8. Saquemos entonces. Peso es igual. Ayúdenme sacando 5 por 9,8. El que me responde con la unidad también. O sea, ¿en qué se mide? No me responde solo 5, 6, 7, sino con todo y unidad. Voy a estar más exigente con ustedes, chicos, para que les vaya bien en tercero, porque tercero también es otro reto. A ver, 5 por 9,8. 49, Elise. 49. 49, ¿qué? Dije que me respondan con toda y unidad. ¿Kilogramos, Elise? No, la masa es en kilogramos, la masa. ¿En qué es el peso? En newtons. Newton. 49 Newton. newtons. 49 newtons, ¿sí? El peso es 49 newtons. Ahora, chicos, miren. ¿Es lo mismo decir peso en X a decir solo peso? No, ¿verdad? El peso es la parte completa, digamos lo completo. Nosotros necesitamos saber cuánto es el peso en X para poder reemplazar. Esta es una nueva fórmula que van a tener y por favor anoten. El peso en X es igual a decir P por el coseno del ángulo. ¿Esto se acuerdan que yo les hice trabajar en la calculadora? Ya, ¿por qué? Siempre les decía, chicos, ya se nos vienen nuevas cosas, y ya llegó la nueva cosa aquí. Anotarán eso en un ladito. Peso en X es igual a P coseno del ángulo. Como un dato extra para que le anoten ahí en una esquinita. Si peso en X es P coseno de teta, ¿el peso en Y qué será? P por el sen de teta. Anótenles, esa no vamos a ocupar todavía, pero anótenle nomás porque en algún momento vamos a necesitar. Pónganle a un ladito. Peso en X, P cos teta, peso en Y, P sen teta. ¿Ya? Anótenle eso de ahí. ¿En dónde se ocupan estos de aquí? Tendránlo claro. Estos de aquí se ocupan solo cuando el plano es inclinado. ¿Por qué? Porque al ser inclinado aparece este ángulo de aquí. Por esa razón. Y como el peso está inclinado, nos toca sacarle sus componentes. No podemos trabajar con el peso así tal como está 49. No se puede. ¿Listo? ¿Vieron? ¿Sí? ¿No? Sí, Elise. Ya, muchas gracias. Listo. P en X, entonces estamos reemplazando P cos teta igual a la masa por la aceleración. ¿Qué nos pide el ejercicio? El ejercicio nos pide sacar la aceleración. Ayúdenme despejando aceleración. ¿A qué es igual?
Esta fórmula también anotarán todos los que vamos viendo. Ayúdenme despejando. ¿Qué es igual a aceleración? ¿Se acuerdan? Yo les decía, ¿qué letra le está estorbando a la aceleración para que se quede solita? Entonces ustedes se fijan, bueno, le está estorbando la letra M, ¿no es cierto? Entonces dicen, a la letra M, ¿qué le está haciendo a la aceleración? Sumando, restando, multiplicando, dividiendo. ¿Cómo les quedaría? Aceleración es igual a fuerza sobre masa. A fuerza sobre masa. Ya, está bien, Javier, pero verá que estamos con P cos teta. Ya estamos, yo les dije que de esta de aquí, pero está bien, ya está bien despejada. Entonces, miren, P coseno de teta sobre la masa. Vamos a ver de dónde salió eso. A ver, chicos. Miren, de aquí yo les digo que despejen la aceleración, de esta de aquí. Para que sea más cómodo para ustedes, cámbienle de lado. Entonces pongamos MA es igual, pero para hacer rápido, ya P cos teta. Entonces la aceleración tiene que quedarse solita. ¿Qué letra está de más ahí? La letra M. La letra M yo tengo que quitarle para que la aceleración se quede sola. La M le está multiplicando a la aceleración. Siempre pasa al otro lado con la operación inversa. Si está multiplicando, al otro lado pasa Dividiéndoles. dividiendo. Y nos queda esta forma. Aceleración es igual a P cos de teta por la masa. Reemplacemos. ¿Cuánto vale el peso? 49. 49. 49 newton. 49 coseno. ¿Cuánto vale el ángulo? 30 grados. Sobre la masa que vale 5 kilogramos. Ya nos queda todo reemplazado. Háganle eso en la calculadora. Tengan cuidado con el coseno. Verán que eso ya practicamos de los cosenos, de los senos. Los que hacen en el celular tienen que ponerle la calculadora en horizontal. No se olviden de eso, para que les salga todas las opciones. Dios mío, ¿cómo era? ¿Ya ven? ¿Cómo era de poner? A ver, espérense. Verán que las matemáticas y la física es un hilo. Sí, continúa, nunca se va a romper porque va de largo. ¿Quién me da la respuesta? 49 cos de 30 dividido para 5. 44.75. A ver, 49. 40.43. 49. 8.49. 8.49, esa es la respuesta. ¿A quién le salió esto de aquí? Aparte de A ver, mí. ¿cómo le sale? Soy Mario. A ver, 49. No. 29 cos de 30. A ver, 49 cos de 30. Eso pongan igual. Ponen igual y ahí sí, dividido para 5. Dividido 30 para 5. Igual. 8,48. Esto sí le sale a Maritza. ¿Quién más? ¿A quién más le salió? Sí, 8.48. 49 también. Ya, 48. Si es que le... 48, perdón. Sí, 8,48. ¿Alguien más que le haya salido eso? ¿O quién está teniendo problemas? ¿Ahorita es ahora o callen para siempre? Tienen que preguntarme ahorita. ¿Le salió la respuesta o a quién no le salió? 8.49 subida a la inmediata superior, pero. Sí, 8,40. Sí, está bien. Cualquiera de las dos, 8,48 u 8,49. Cualquiera de las dos está correcta. A los demás chicos les salió. Tengo bastantes conectados, chicos, y no hablan mucho. Salió 8.48. Ya, muchas gracias.
Muy bien, Pamela. Pamela también le salió eso. ¿Quién está? Sí, me salió, listo. 8.48. Muy bien, Mónica. ¿Alguien más? Sí, dicen 8.48. Muy bien, Alexandra. Listo, chicos. Lo malo que siempre son los mismos los que me responden. Siempre son los mismos. Yo ya tengo en mi cabeza quiénes son los que responden. Y hay algunos que no responden, entonces más me preocupa que no estén entendiendo. Listo, 8,48, ¿qué? Yo sé que es bastante cansón que la profe cada rato esté, ¿qué? Pero necesito que me diga. ¿Cuál es de la aceleración? Unidad. Metros sobre segundo al cuadrado. Gracias, Javier. Metros sobre segundo al cuadrado. Yo creo que, chicos, les voy a tomar una lección sobre esto la próxima semana. Excepto a mí. Porque estoy notando que, bueno, puede ser que alguien más también sí sepa por ahí, pero son muy calladitos, entonces tal vez no me dicen y me hacen entender que no saben. Entonces, la próxima semana, escuchen, les voy a tomar lección sobre las unidades fundamentales. Todas las que hemos visto. Aceleración, peso, velocidad, masa, distancia, altura, tiempo, todas las que hemos visto porque necesito que ustedes sepan esto de aquí. Va a ser corta. ¿Por qué? Porque no quiero que abran un documento en internet y pongan en qué se mide la aceleración, entonces voy a tratar de que sea lo más seguro posible de que sí saben. Estudiarán, chicos. Listo, porque si no, ustedes se van a ir con estos vacíos de largo y en tercero ya tienen, ustedes en tercero de bachillerato tienen física con electricidad y son un montón de unidades más, ¿sí? Ahí sí ya ven otras cosas, entonces necesito que quede claro. Terminamos, chicos. ¿Alguna pregunta? Contesta. Preguntas. No. Yo no entiendo, Lisa, de dónde sacó el P cosa y después la sumatoria de F. Ahí me perdí. Estaba bien. Y yo Dicen también. estaba bien solo hasta la fórmula de peso. Y de ahí no sé de dónde sacó el X, no entiendo nada. Yo no entiendo de dónde sacó eso. A ver, chicos, vamos a repetir nuevamente el ejercicio. A ver, como primer dato yo les había comentado que nosotros tenemos que sacar los datos del ejercicio. Creo que eso está claro, ¿verdad? Listo. Sí. Después, para realizar estos tipos de ejercicios, nosotros necesitamos utilizar siempre la segunda ley de Newton. Es lo que estamos trabajando. Fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ya. La clase anterior yo les había dicho que las fuerzas o el movimiento se da solo en el eje X, solo en X. Pero como hay varias fuerzas, no puedo poner solo una, no puedo poner solo F es igual a la masa por la aceleración, sino tengo que poner esta letra de aquí que significa sumatoria. Entonces, esas generalizan a todas las fuerzas que pueden existir en este movimiento. Por esa razón, sumatoria de fuerza. Y como el movimiento es solo en X, por esa razón, sumatoria de fuerzas en X. Es lo mismo que aquí está como la fuerza en general. Pero como yo voy a trabajar solo con las de X, pongo sumatoria de fuerzas en X. Igual, masa por aceleración. Eso lo habíamos visto también la semana pasada. Ahora, yo les había preguntado, observemos el dibujo y díganme qué fuerzas están en X. Tal como está el dibujo aquí, no hay ninguna en el eje X. Nosotros para considerar que está en el eje X debe estar encima del eje. Miren, una aquí, la semana pasada ya habíamos trabajado así, o otra acá, pero dentro del eje. En este caso no hay ninguna, ¿sí? Fíjense, no hay ninguna. La normal está en Y, no se puede trabajar con la normal porque está en Y. Yo necesito solo las que estén en X. Pero tenemos al peso. El peso se encuentra en la mitad, miren. En la mitad del eje X y en la mitad del eje Y. ¿Sí? Miren, el peso está en el centro de los dos ejes. Entonces, el peso tiene una parte en el eje X y tiene otra parte en el eje Y. Está como que dividido. ¿Sí? Entonces, está dividido. Es como decir, nosotros tenemos dos familias. La familia de nuestra mamá y la familia de nuestro papá. Así está el peso.
tiene una parte en el eje X y tiene otra parte en el eje Y. ¿Cuáles esas partes que tiene? Es esta de aquí. Este pedacito está en X y este pedacito está en Y. ¿Ya? Siempre van a graficarlo así. Un pedazo está en X, un pedazo está en Y. Entonces, como nosotros tenemos un apellido de la mamá y del papá, entonces ellos también tienen un nombre. Se llama peso en X, es decir, una partecita del peso en X y otra partecita del peso, pero en Y. En los dos lados, en X y en Y. Ahora sí, si nosotros volvemos a nuestro ejercicio que nos dice sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. Nosotros la única fuerza que tenemos en el eje X, fíjense, el eje X es solo el peso en X, o sea, esa partecita del peso. Solo tenemos esto de aquí, porque el peso en Y está en Y, por eso es peso en Y. El peso está en la mitad. La única que está en el eje X es este de aquí. Por esa razón he puesto solo peso en X. No hay ninguna otra más. ¿Por qué es positiva? Porque también la semana pasada trabajamos también con negativos. Es positiva porque está en el lado de las X positiva. Si hubiese estado en el otro lado, si hubiese estado dirigido, digamos, hacia acá, ahí sí sería negativa, ¿no es cierto? Pero no está ahí, es positiva entonces. Peso en X, seguimos resolviendo la ecuación. Peso en X es igual a la masa por la aceleración. Ahora, el peso en X no tenemos. Tenemos que descomponerlo. Esta es una fórmula nueva que yo les di. Esto es una fórmula así como de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Es una fórmula. El peso en X es igual a P cos θ. Eso es una fórmula. Por eso yo les dice anotar ahí a un ladito para que no se les olvide. El peso en X. La fórmula dicen, perdón, la fórmula es P cos θ. P cos θ, sí. Exacto. Ya, este es Pues ahí medio ya voy entendiendo ya. Ya. El peso en X es igual a P cos θ. ¿Sí? Ahí está la fórmula. Y también les había comentado que en algún momento vamos a necesitar el peso en Y también. El peso en Y es otra fórmula. P sen de θ. Estas dos fórmulas de aquí las pueden anotar porque les va a servir en algún momento. Ya estamos ocupando PX. Ya, estas dos de aquí. ¿Sí? Son dos nuevas fórmulas que se van a unir a su formulario para los que hacen. Para los que no hacen, por eso se confunden después. Listo, chicos. Entonces, miren. Peso en X le voy a escribir P cos θ. Igual a la masa por la aceleración. Ahora, el peso nosotros no tenemos. Aquí no nos dicen en el enunciado cuánto vale el peso, pero sí tenemos la masa. Y el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces sí podemos nosotros sacar ese dato. Entonces tenemos peso igual a masa por gravedad. Peso es igual. La masa vale 5, la gravedad vale 9,8. Este es un dato que nosotros ya sabemos. Resolvemos y el peso es 49 newtons. Ya, entonces ahora sí tenemos todos nuestros datos. Tenemos el peso, tenemos cuánto vale el ángulo, tenemos cuánto vale la masa y nuestra incógnita que es la aceleración, porque en el ejercicio nos dice calcule la aceleración. Como está no podemos calcular, tenemos que despejar la aceleración. Entonces, aceleración es igual a P cos θ sobre la masa. Y lo último que hacemos es reemplazar. Peso es 49, coseno, el ángulo es 30, dividido para la masa que es 5. ¿Cuál ha sido la respuesta? 8,48 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Mucho mejor. ¿Se entendió algo más? Ya, dicen así suave. Sí entiendo yo, si no se va, pero Vamos a seguir. ya no entiendo nada. Vamos a seguir trabajando en el... Chicos, no quiero asustarles, pero este ejercicio es el más fácil de los inclinados, ¿sí? Nos toca ver más ejercicios que aquí, por ejemplo, no les dan ninguna fuerza extra. Acuérdense de la semana pasada que trabajamos del horizontal y nos decía que hay una fuerza que le empuja y hay otra fuerza que le jala. Ya, no sé si se acuerdan de ese. Entonces, lo mismo va a pasar
aquí, lo mismo va a pasar aquí. Por ejemplo, aquí podrían haberles dicho que hay una fuerza que le está empujando aquí. Digamos que nos dijeron, hay una fuerza que le empuja. Entonces, esa fuerza ya es una más que tenemos que analizarlo. En este ejercicio nos han puesto así el cuerpo ahí, estático. Solo hay peso y normal. Pero si ya van a venir más ejercicios que nos digan alguna persona está empujando, otra persona está jalando, va a venir la fuerza de rozamiento. Entonces, necesito que este ejercicio esté claro. Supongo que está mejor, ¿no es cierto? Para la próxima semana voy a buscarles ejercicios parecidos a estos para que puedan practicar. Si es que no lo sacan, no pasa nada, pero quiero que los practiquen y nosotros vamos a ir viendo, haciendo en clases. Para la próxima semana no se olviden que les voy a hacer una lección pequeñita sobre las unidades fundamentales que hemos visto, porque si no, si hacen solitos ustedes este ejercicio, capaz que ponen que el peso es 5 kilogramos y pusieran directo aquí 5. Y ya les saldría mal el ejercicio porque 5 kilogramos es más, ¿sí? Entonces, la próxima semana van a tener una lección sobre eso. Listo, chicos, ¿alguna pregunta? ¿No? No creo. A mí ya me quedó claro, por fin, ya sí entendí así despacio. Ya mejor, David. ¿Alguien más? Bueno, creo que los demás... Pregunta. Ya. ¿El PX y el PY son componentes de? Mande. ¿El PX y el PY son componentes de? Peso, del peso. Y en algún momento, miren chicos, a ver, tenemos unos minutitos más, aprovechemos. Bueno, un minutito, ustedes ya tienen más clase. Por ejemplo, digamos que a ustedes les dicen que una fuerza está así. Vamos a olvidarnos de lo que está escrito, ¿ya? Digamos que a ustedes les dicen que hay una fuerza así. ¿Ya? Digamos que una fuerza así está inclinada. Esa fuerza, no le puedo, miren, la fuerza está inclinada. Si nosotros hacemos el plano cartesiano, miren, y aquí está el plano. ¿En qué cuadrante graficamos la fuerza? En el 1. En el 1, ¿no es cierto? En el 1. Entonces, esa fuerza de ahí, ahí se me vuelve, espérenme un segundo. Esta fuerza de aquí iría así. ¿Ya? Iría así. Por ejemplo, esa también va a tener componentes porque no está en ninguno de los ejes. Va a haber una fuerza en X, una fuerza en Y. ¿Sí? No siempre van a estar en los ejes. Mientras estén en los ejes es facilito. No tienen componentes, no se nos va a hacer difícil. Pero si es que se encuentran en la mitad de un cuadrante, va a tener de una parte en X y una parte en Y. Entonces, eso también ya se nos va a venir más adelante. Ya, entonces vamos a estar súper que despiertos y atentos en física, que se nos vienen cositas más complejas. Listo, chicos, entonces hemos terminado la hora de clases. Voy a ver si es que les subo unos ejercicios para que practiquen, ¿ya? Sí, así fácil es, pero Está facilito, dice David. Listo, nos vemos la próxima semana, chicos. Cuídense, chao.